Tiene la palabra la diputada Silvia Los Penato. Gracias, presidente. La verdad que hoy es un día para volver a sentir vergüenza. Vergüenza de enterarnos que no solo nos mintieron con la inflación, que no solo nos mintieron con el déficit fiscal, que no solo nos mintieron con las estadísticas de la pobreza, sino que también nos mintieron con la educación. También hicieron trampa en las pruebas para medir la calidad educativa. Porque la verdad es que nosotros tenemos memoria. Y por más que vengan a rasgarse las vestiduras y a querer borrar con el codo lo que escribieron con las manos, nosotros no nos olvidamos que decían que en la Argentina había menos pobres que en Alemania, que sus funcionarios se ponían colorados cuando alguien les preguntaba ¿cuál es el nivel de inflación, señor ministro? O señor jefe de gabinete, ¿nos podría decir la inflación así como nos dice la hora? Y no lo podían hacer, porque habían elegido una política fiscal que se financiaba cobrándole el peor impuesto de todos, el impuesto inflacionario a los pobres. Esa fue la estafa de la inflación que vivió este país. Cobrarle en el pan y en la leche los millones que se malgastaban en obras públicas que no se terminaron. Se llenan la boca para hablar de la pobreza los que dejaron un país rico con un 30% de pobres. La verdad es que solamente les pedimos un poco de humildad para que reconozcan que en 12 años de un enorme crecimiento económico no pudieron resolver la pobreza estructural en la Argentina. A los que hoy descubren la pobreza y que antes no la nombraban porque decían que no había que estigmatizar, les deseo realmente que pronto descubran el daño que le hace a la sociedad la mentira, para que eso no se vuelva a repetir. La verdad es que hoy estamos sancionando esta ley sobre la verdad, reconociendo una realidad, reconociendo que tenemos un país en la que hay una enorme cantidad de argentinos que no viven como merecerían vivir. Muchos argentinos que no tienen un empleo formal, muchos argentinos que hacen changas, que tienen un trabajo precario, que no tienen los beneficios sociales que tenemos el resto de los trabajadores. Muchos argentinos que tienen que ir a comer a comedores porque no pueden hacerlo en sus casas, que no pueden ir a la escuela, o los que van a la escuela que no logran terminarla. Esa Argentina nos duele a todos. Esa es la Argentina que estamos reconociendo con la verdad en este proyecto de ley. Por eso nos pusimos como meta la pobreza cero. Y la verdad es que celebraría que este sea un punto de encuentro y de unión entre todos los argentinos, que todos nuestros proyectos tengan como norte la pobreza cero. Porque nosotros no queremos más pobreza, pero tampoco queremos más clientelismo, presidente. No queremos que usen a los pobres. No queremos más mentiras de los que hablan de un gobierno de CEOs y de ricos, pero no condenan la corrupción de los que en nombre de los pobres se llenaron los bolsillos, llenaron bolsos, llenaron valijas, de los que podrían darle de comer a un barrio completo solamente vendiendo los Rolex que acumulan en una caja de seguridad en algún dragón o en algún convento. Vamos a votar esta ley en la seguridad de que nadie le va a pedir a los que se inscriban en este registro que estamos creando que vengan a vitorear a ningún funcionario del Gobierno Nacional. No vamos a anotarles en una libretita si van o no van a un acto político para ver si son dignos de recibir una vivienda. Eso no lo queremos más en la Argentina. Vamos a votar esta ley porque creemos que una política social transparente es posible. Creemos que se puede hacer una política social seria. Creemos que es posible transformar los planes sociales asistencialistas en verdaderos planes de empleo. Por eso, señor presidente, con orgullo voy a acompañar esta propuesta. Gracias, señora diputada. Y a querer borrar con el codo lo que escribieron con las manos. Nosotros no nos olvidamos que decían que en la Argentina había menos pobres que en Alemania, que sus funcionarios se ponían colorados cuando alguien les preguntaba ¿cuál es el nivel de inflación, señor ministro? O señor jefe de gabinete, ¿nos podría decir la inflación así como nos dice la hora? Y no lo podían hacer, porque habían elegido una política fiscal que se financiaba cobrándole el peor impuesto de todos, el impuesto inflacionario a los pobres.
Esa fue la estafa de la inflación que vivió este país. Cobrarle en el pan y en la leche los millones que se malgastaban en obras públicas que no se terminaron. Tiene la palabra la diputada Silvia Los Penato. Gracias, presidente. La verdad que hoy es un día para volver a sentir vergüenza. Vergüenza de enterarnos que no solo nos mintieron con la inflación, que no solo nos mintieron con el déficit fiscal, que no solo nos mintieron con las estadísticas de la pobreza, sino que también nos mintieron con la educación. También hicieron trampa en las pruebas para medir la calidad educativa. Porque la verdad es que nosotros tenemos memoria y por más que vengan a rasgarse las vestiduras, terminaron. Se llenan la boca para hablar de la pobreza los que dejaron un país rico con un 30% de pobres. La verdad es que solamente les pedimos un poco de humildad para que reconozcan que en 12 años de un enorme crecimiento económico no pudieron resolver la pobreza estructural en la Argentina. A los que hoy descubren la pobreza y que antes no la nombraban porque decían que no había que estigmatizar, les deseo realmente que pronto descubran el daño que le hace a la sociedad la mentira, para que eso no se vuelva a repetir. La verdad es que hoy estamos sancionando esta ley sobre la verdad, reconociendo una realidad, reconociendo que tenemos un país en la que hay una enorme cantidad de argentinos que no viven como merecerían vivir. Muchos argentinos que no tienen un empleo formal, muchos argentinos que hacen changas, que tienen un trabajo precario, que no tienen los beneficios sociales que tenemos el resto de los trabajadores. Muchos argentinos que tienen que ir a comer a comedores porque no pueden hacerlo en sus casas, que no pueden ir a la escuela, o los que van a la escuela que no logran terminarla. Esa Argentina nos duele a todos. Esa es la Argentina que estamos reconociendo con la verdad en este proyecto de ley. Por eso nos pusimos como meta la pobreza cero. Y la verdad es que celebraría que este sea un punto de encuentro y de unión entre todos los argentinos, que todos nuestros proyectos tengan como norte la pobreza cero. Porque nosotros no queremos más pobreza, pero tampoco queremos más clientelismo, presidente. No queremos que usen a los pobres. No queremos más mentiras de los que hablan de un gobierno de CEOs y de ricos, pero no condenan la corrupción de los que en nombre de los pobres se llenaron los bolsillos, llenaron bolsos, llenaron valijas, de los que podrían darle de comer a un barrio completo.